Bueno, luego de este espacio que hemos tenido con el webinar, ahora vamos a comenzar con una ronda de preguntas con los profesores acerca de este diplomado en evaluación de los aprendizajes, ¿no? Más que todo son como un compilado de todas las dudas que tienen los estudiantes al momento de querer ingresar a este diplomado, y para esto vamos a dar la bienvenida a Susana Correa, Oscar Escobar y también Carla Briceño, ¿no? Y Lucía también, que nos va a acompañar en esta entrevista. Susana, por favor, si nos puedes comentar un poco más acerca de cómo es que funciona el reconocimiento del título del diplomado en los diferentes países. Hablamos de Bolivia, Colombia, Chile, Panamá y también otros países hermanos que quieren participar de este diplomado. Bueno, muchas gracias por la invitación, Natalia y Lucía. Si bien es cierto, un diplomado no incluye la adquisición de un grado académico. Entonces, como no incluye la adquisición de un grado académico, sino que acredita un conocimiento nuevo, no es necesario que este diplomado esté reconocido en distintos países, sino es que nos fortalece como, como con un tema determinado, ¿ya? No funciona como una especialización, o sea, no significa que solamente un profesor lo puede tomar, sino que lo puede tomar un ayudante de aula, una persona que esté ligada a la educación, porque se van a tratar, se van a profundizar temas específicos. Lucía. Wow, bueno, la verdad es que tengo mi pregunta para el profe Oscar. Y precisamente de qué se trata el diplomado en evaluación de aprendizajes. Es una de las preguntas que también llama mucho la atención. ¿Cuál es el valor agregado en cuanto a contenido? ¿Por qué precisamente un docente debería hacer este diplomado de evaluación de aprendizajes, profe Oscar? Ya, primero plantear que el diplomado que Bricova ofrece, el que nosotros como profesores vamos a trabajar con los estudiantes, tiene un enfoque que es mucho más pragmático que lo teórico, es decir, que nosotros vamos trabajando desde el hacer con los docentes a través de diferentes estrategias de aprendizaje. Como se mencionaba, uno de los valores importantes tiene que ver con la estructura metodológica con la cual se van a hacer cada uno de los cursos, en donde incluyen no solamente la clase sincrónica propiamente tal, sino que también otras estrategias que tienen que ver con los quiz, con responder foros, hacer evaluaciones intermedias, y nosotros finalmente estamos trabajando desde lo mismo que vamos a enseñar, es decir, la manera en lo que yo le voy a enseñar al profesor con respecto a lo que es la evaluación de los aprendizajes, es la misma manera en cómo nosotros dictamos nuestras clases, es decir, con las características que tiene que tener un profesor, con las estrategias de evaluaciones, con las diversificaciones de instrumentos, y todo actualizado de acuerdo a lo que hablan los paradigmas actuales con respecto a lo que es evaluaciones, en el sentido de que el paradigma principal que nosotros trabajamos es evaluación auténtica. Y a partir de eso nosotros enseñamos haciendo, y finalmente los profesores no solamente van a ver en las experiencias de aprendizaje, sino que también en la manera en cómo nosotros realizamos las clases vamos a ir viendo que la evaluación se va a ir dando de la misma manera en cuanto a lo que ellos están aprendiendo. Yo creo que eso es uno de los principios fundamentales que nos diferencian de otros diplomados que tienen que ver con el punto de vista más teórico, o más centrado en lo que tiene que ver solo con instrumentos. Nosotros trabajamos en base al contexto de los estudiantes y consideramos las características de las escuelas que ellos vienen, y a partir de eso también hacemos algunas adecuaciones con respecto a cómo vamos a entregar los aprendizajes y las habilidades que los profesores van a trabajar en el diplomado. Bueno, ahora esta consulta va dirigida a la profesora Carla Briceño para que nos pueda explicar un poco más acerca de cuál es la diferencia que se tiene al momento de evaluar de manera presencial y ahora también en el contexto en el que estamos de manera virtual. Mira, muy buena pregunta. Yo creo que más que buscar diferencia, deberíamos tener claro que no se trata de transferir, ¿cierto?, los modelos de evaluación presencial a la virtualidad, sino que centrarnos en buscar fundamentos que sustenten una evaluación auténtica en ambas modalidades. Debemos recordar que en sí la evaluación, ¿cierto?, como nos hablaba, nos permite recopilar información, analizar esa información para tomar ¿cierto?, las decisiones necesarias y adecuadas, y también rediseñar la enseñanza. Quizás podríamos decir y pensar, como lo plantean algunos autores, que la gran diferencia radica en el uso de las tecnologías, de estas TIC, ¿cierto? Pero poco a poco también las TIC han ido ingresando a nuestro diario vivir en lo presencial, más que la virtualidad.
Otros autores señalan que a lo mejor se debe también a la separación física que existe entre el profesor y el estudiante y lo virtual. Pero en sí yo creo que mucha diferencia no existe. Y lo que nos debemos preocupar es de buscar esas instancias de evaluación auténtica que vayan en beneficio de nuestros estudiantes. Eso. Interesante. Por eso en el diplomado muchas personas se preguntan, profe Carla, y en este caso una pregunta para la profe Susana, es cuáles son esas características, ¿sí?, de este curso en cuanto a las clases, herramientas, esas facilidades para tomar este diplomado. Bueno, la característica principal que tiene nuestro diplomado es, como lo decía el profesor Oscar, que es tenemos un sistema pragmático, entonces, donde vamos a poder trabajar con los estudiantes, no tanta teoría, sino que con casos prácticos, vamos a tener foros, tenemos foros de debate con los estudiantes, tenemos videos de interacción, tenemos trabajos intermedios. El aula virtual que tenemos en Bricova es un aula virtual muy amigable, donde los estudiantes pueden aprender, investigar de manera muy óptima. Entonces, ese es un plus que tenemos como empresa, y queremos llegar a todos los estudiantes. Y como les digo, el aula virtual es muy amigable y está con toda la información que se requiere. Tenemos lecturas, tenemos link para llevarnos, para encontrarnos con más información. Entonces, eso es lo que nos caracteriza y nos diferencia de otras instituciones educativas que estén dictando diplomados. Bueno, y vamos a seguir hablando también acerca de cuál es la importancia que tiene el tomar este diplomado en Latinoamérica. Por favor, profesor Oscar, si nos puede explicar un poco más acerca de esto, tomando en cuenta el contexto actual que se tiene de pandemia, por ejemplo. Yo creo que uno de los principios importantes es que con los profesores a lo largo de toda Latinoamérica debe estar siempre presente el proceso de actualización con respecto a las prácticas que uno ejecuta en el aula. Y finalmente ahora la pandemia también nos hace una invitación a poder a nosotros actualizarlo con respecto a cómo estamos trabajando la evaluación en diferentes modalidades virtuales, semipresenciales o presenciales. Se requieren de poder generar distintas estrategias de evaluación. Y este diplomado un poco invita a los docentes a poder posicionarse en los diferentes contextos, en las diferentes realidades de cada comunidad educativa, a poder desde ahí considerar esas características que tienen los estudiantes y este contexto particular de cada país o de cada localidad, para poder crear evaluaciones que sean contextualizadas y consideren la realidad de las comunidades de aprendizaje. Yo creo que es esencial que este diplomado no solamente se posiciona dentro de un paradigma o lo que pasa a nivel del país donde nosotros lo impartimos, que es Chile, sino que nosotros consideramos siempre la experiencia de los estudiantes, y a partir de eso, de lo que los estudiantes nos plantean, pues nosotros generar estos desafíos que son interesantes en evaluación y también en la mejora de las prácticas pedagógicas de los docentes. Wow, teniendo en cuenta eso, profe Oscar, pues definitivamente no se puede escapar una pregunta para la profe Carla. Sí, porque cuando se habla de contexto actual, sí, que es necesario, se tiene que hablar de técnicas, ¿sí? Esas técnicas de evaluación. Entonces, la profe Carla, por favor, colabóranos, ¿qué tipo de técnicas de evaluación son más efectivas, como también más amigables para los estudiantes y precisamente en este tema de la virtualidad? Mira, esa efectividad va a depender, ¿cierto?, del contexto en el cual yo me desarrollo. Y también cómo conozco las características de mis estudiantes. Pensemos que las técnicas de evaluación, ¿cierto?, representan el cómo evaluar. Entonces, dependiendo de en qué año de escolaridad se encuentran mis estudiantes, pueden ser efectivos los quiz, los foros, ¿cierto?, en esta virtualidad, los debates, los estudios de caso en educación superior, porque también desarrollan un trabajo colaborativo. La clase invertida. Imagínate en los niveles de preescolar, escolar, ¿cierto?, primario, los portafolios que evidencian el proceso evaluativo, los mapas mentales, y qué mejor también que los ABP o la metodología en proyecto, que me ayuda, ¿cierto?, a trabajar distintas asignaturas y me permite evaluarlas también del mismo modo.
Bueno, y otra consulta también constante que tenemos por parte de los estudiantes, profesora Susana, es cómo se adecúa este contenido del diplomado a las diferentes normativas de los países. Bueno, esta es una pregunta bien interesante y bien importante de contestar. Si bien es cierto, la evaluación es un concepto transversal, no es un concepto netamente de acá de Chile, ¿ya? Entonces, como bien lo indicó el profesor Oscar en el webinar, que la evaluación es un proceso, ¿verdad?, que implica recoger la información mediante instrumentos, los cuales nos permiten analizar la información, ¿verdad? Y a través de ese análisis poder emitir un juicio y tomar las decisiones. Lo que vamos a ahondar en el diplomado va a ser en la primera asignatura que nos va a dictar la profesora Carla, donde vamos a poder conocer diferentes sistemas de evaluación nacional que tiene cada país. Ese sistema de evaluación nacional permite evaluar la calidad de la educación de cada país. Entonces, ahí vamos a adecuar los contenidos, pero no dejando de lado que la evaluación, el concepto de evaluación auténtica, todo lo que se refiere a evaluación es transversal. Por lo tanto, evaluación, calificación, promoción, que son los conceptos importantes, ¿cierto? Es transversal en toda Latinoamérica y en el mundo entero. Wow, definitivamente, pues ya teniendo todo el contexto de estas preguntas, no nos puede faltar una de las grandes preguntas que yo siempre le digo a todos los estudiantes o próximos estudiantes, y es tú debes saber exactamente cuál va a ser tu viajero académico, ¿sí? Y por eso en especial esta pregunta va para los tres, para la profe, la docente Susana, el docente Oscar y la docente Carla. ¿Nos podrían contar brevemente su trayectoria profesional, por favor, para que todos se den cuenta exactamente cuáles van a ser sus próximos docentes? Bueno, comienzo yo. Yo tengo bastante experiencia tanto con el nivel primario como el nivel superior, ¿ya? Entonces yo partí mi profesión de profesora trabajando con niños pequeños, donde tenía a cargo cursos de 42 niñas. Me mantuve 7 años en la primaria, donde tenía que estar constantemente tomando decisiones a través de mis evaluaciones, ¿cierto? Y luego quise incursionar un poquito en la educación superior, donde ahí trabajé como coordinadora académica de programas virtuales y también tuve la oportunidad de dictar clases a las personas adultas. Y una acotación importante es que no es menos difícil ni más difícil trabajar con adultos. Uno puede pensar que a lo mejor es más fácil porque ya son adultos, son profesionales, pero la verdad es que no hay tanta diferencia entre los niños y los adultos, ¿ya? Porque cada vez que nosotros nos convertimos en estudiantes, somos estudiantes, y los estudiantes tenemos comportamientos de estudiantes, ¿verdad? Entonces, esa es mi trayectoria, y bueno, ahora estoy trabajando en Bricova, también con la coordinación académica, también con la docencia, y espero, y bueno, además, trabajo en investigaciones, escribo artículos científicos, todo relativo con la docencia, con el aprendizaje y con la educación virtual. Excelente. Bueno, vamos con la otra dama, con la profe Carla, por favor. Bueno, me dediqué 20 años a trabajar en aulas urbanas con proyecto de integración. Desde hace 2 años asesoro escuelas rurales en Chile, asesoro a los profesores, los acompaño en sus clases diarias, ¿cierto? Trabajé en proyectos de integración con niños con distintas condiciones, ¿cierto? Y además, casi siempre en los niveles primaria y ahora también en perfeccionamientos docentes para el Ministerio de Educación de Chile, en un programa de lectoescritor que se llama Leo Primero. Y ahora pronto también a estar apoyando a los profesores en otro proyecto que, aparte de este diplomado,
Otro proyecto muy bonito que es trabajar con los módulos rurales para todas aquellas escuelitas de mi país, de Chile, que están insertas en sectores rurales. ¿Mm? En sectores rurales muy apartados, en donde a veces, ¿cierto?, la tecnología nos juega una mala pasada. Pero eso es parte de mi trayectoria. Ok, no, y bienaventurado entre las mujeres, profe Oscar. Así que vamos con el profe Oscar con esa especial trayectoria, por favor. Bueno, yo partí también en educación secundaria, trabajé 4 años en el área específicamente de lenguaje y comunicación, luego trabajé como coordinador académico en colegio y los últimos 7 años fui director de la escuela en donde se impartían clases en educación preescolar, educación primaria, secundaria y educación para adultos. Ahí trabajé hasta el año pasado en el Colegio Polivalente Alejandro Flores y en paralelo también trabajé en la Universidad Arturo Prat, donde me desempeñé como profesor en los programas de magíster de educación, de docencia universitaria y de gestión, y específicamente trabajaba las asignaturas de evaluación de los aprendizajes, evaluación por competencias y lo que es proyectos educativos. Y ahora actualmente me dedico a trabajar como profesor universitario, trabajando principalmente lo que es en el área de evaluación y trabajando también en capacitación para los profesores, lo que es actualización curricular y evaluación de los aprendizajes. Así que generalmente el foco mío es 100% evaluación en términos de la experiencia que yo tengo. Tengo un diplomado también en esa expertise de evaluación de los aprendizajes y de esa manera yo creo que he podido lograr trabajar de las distintas perspectivas de la docencia, de la gestión y de la docencia universitaria, aterrizar lo que es la evaluación en el aula con los docentes y con los docentes adultos también. Excelente. Bueno, muy agradecidos con este ramillete de docencia. Así que, bueno, para todos los próximos docentes y próximos docentes estudiantes deben hacer este diplomado de evaluación de aprendizaje. Muy agradecido con ustedes por el tiempo, por la oportunidad y sobre todo el privilegio de distinguirlos y contestar nuestras preguntas. Así que, definitivamente, Bricoa Educa tiene lo mejor para ustedes porque educar es más que enseñar. Así que tomen la decisión de tomar este diplomado de evaluación de aprendizajes que se aproxima en sus clases. Así que muchas gracias a todos y los vemos próximamente en las clases. También. Gracias Nos a ustedes. vemos. Gracias, nos vemos. Que estén muy Que estén bien. muy bien. Adiós. Hasta luego.